cuando un líder colapsa, colapsa todo lo demás, porque el equipo no es más que reflejo del líder. El caso de Moisés es el caso más típico de nuestros días. Moisés no creía en delegar. El famoso burnout o el desgaste emocional. Eso le pasó a Moisés, le pasó a Elías cuando lo vemos en la Biblia. Pero Jesús tenía una disciplina interesante. Siempre Jesús dice el desgaste cerebral, porque literalmente Moisés estaba agotado mentalmente. No podía hablar. Tiene que venir Jetro, que era un sacerdote pagano, a decirle, espérate, mi hermano, vas a colapsar. El desgaste viene porque no hay una división de roles. Moisés tenía liderazgo, inspiración, tenía llamado, pero no tenía estructura. Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Gracias, Dios les bendiga. Bienvenido a tu programa Cerebro Renovado, donde la ciencia se alinea con la palabra, porque la palabra estuvo primero y después vino la ciencia. En un día como hoy nos acompaña, como siempre, mi esposa, la neuropsicóloga clínica Jocelyn Hernández, BCIA o Board Certified Neurofeedback, y tenemos un invitado especial, el doctor Isaac Esquilín. ¿Qué tema hablaremos hoy? Bueno, el liderazgo, las diferentes vertientes del liderazgo y la diferencia entre dirigir desde el cansancio y cómo dirigir correctamente basado en los modelos, ¿verdad? Utilizados como el modelo de Jetro, el modelo de Jesús y el modelo de Pablo. Aplicaremos esto a nuestra vida como padres, a nuestra vida como empresarios, a nuestra vida como trabajadores, pero más aún a nuestra vida dentro de la iglesia. ¿Cómo pasa? ¿Por qué las iglesias no crecen? Dice la Biblia que Dios y el Espíritu Santo iban añadiendo a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Cuando un líder colapsa todo lo demás, porque el equipo no es más que reflejo del líder. Partiendo desde ahí vamos con el experto. Así que Dios te bendiga, Isaac, Dios te bendiga. No, un gusto, un privilegio estar con ustedes. Obviamente los conocimos en otro foro, en el salón de clase, así que ahora estoy en su ambiente, muy contento, entusiasmado para hablar de liderazgo, que es uno de los temas más importantes hoy en día en la sociedad. Pastor, estamos súper contentos. A Dios le damos toda esa gloria. Y verdaderamente, doctor, verdaderamente que verlo desde una plataforma digital, etcétera, nos gusta, pero poderle compartir en vivo, a todo color, disfrutar y poder escucharlo, ¿verdad? Ese tú a tú, esas enseñanzas. Nosotros estamos en una certificación de neuroteología. De neurociencia cognitiva aplicada a la ciencia cristiana. Sí. Wow, pero lo resumí. Pero verdaderamente ha sido muy enriquecedor a nuestra vida, tanto espiritual, también profesional. Claro. Y estas enseñanzas que esta certificación nos otorga, nos provee, verdaderamente hay que ponerlas en práctica. Bueno. Y es para nosotros una bendición de parte de Dios primero y un honor de parte de usted, ¿verdad? Claro. Que haya accedido a nuestra invitación. Y qué lindo hoy poder hablar un tema tan importante que en sus currículos está plasmado el tema de lo que es el cansancio. Yo lo estoy parafraseando acá. Sí, claro. Pero vamos a llevarlo ¿verdad? A fondo, porque a mi esposo le caló este tema. Caló, ministró bien fuerte el corazón y decía, Jocelyn, verdaderamente que esto es algo que nosotros debemos de llevar al programa. Es algo donde sentimos el poder de Dios, porque hemos visto mayormente la pastoral, liderato, misiones, toda aquella persona que se ha dedicado, ¿verdad?, en el campo del Señor, a trabajar para el Señor, para la obra, que debemos ser todo, porque esa es nuestra gran comisión. Sí, claro. Pero debemos de saber cómo, ¿verdad? Y tener herramientas, tanto ese llamado de Dios, pero también esas herramientas de prepararnos para el campo. Seguro. Así que queremos escucharle. No queremos tomar mucho tiempo, que estamos ansiosos, estamos contentos, felices, emocionados y entusiasmados por escucharle. Doctor. No, oye, a la audiencia, quiero darle un poquito de contexto, obviamente, de dónde nos conocemos. Yo soy el doctor Isaac Esquilín, soy el presidente de Huertas College y nos conocimos en el Instituto Teológico de Ciencia Cristiana. Ahí nosotros tenemos una certificación profesional internacional donde aplicamos neuroteología, ¿verdad? Es un nombre, algo famoso, pero es realmente neurociencia cognitiva aplicada a la ciencia cristiana de la fe o a la vida espiritual. Y ahí siempre yo hago la aclaratoria técnica, que no es que la ciencia quiere explicar la Biblia, siempre lo aclaro, no es así, al contrario.
Lo que creemos es cómo la Biblia ya ha revelado lo que la ciencia hoy en día realmente está revelando, y es lo contrario. Así que siempre hago esa aclaración muy técnica y básica. Y en esa certificación de neurología hemos hablado muchas cosas, cómo entender el cerebro y sobre todas las cosas en el contexto del liderazgo. Pero yo siempre aclaro a la gente que el líder no tiene un cerebro diferente al otro, ¿verdad? En estructura y en funciones. No es que tú tienes un puesto de liderazgo y tu cerebro es distinto a otro. Sí tiene una formación distinta por las experiencias que pasa. Claro. Y la neurociencia lo explica muy bien. Y hoy en día, Robert, le llaman neuroliderazgo, que es la capacidad que nosotros tenemos de liderar a otros entendiendo unos conceptos básicos y particulares como las funciones ejecutivas del cerebro, la corteza prefrontal, que es importante. Y esas funciones ejecutivas las que vamos a ver. Doctor, a mí me parece interesante esto que usted está plasmando. Y usted introdujo el tema donde, yo lo voy a parafrasear, donde está completamente comprobado que que la ciencia no va por encima de Dios. Sí, no hay que comprobarlo. La ciencia no tiene que comprobarlo. Exactamente. Oye, Entonces, es que es básico lo que dice renovados mediante con el entendimiento, eso es la neuroplasticidad cerebral y así sucesivamente. Es decir, cuando Freud diagnosticó la ansiedad en el año 1800 tanto, ya la Biblia en Primera de Pedro 5:7 había ido depositar tu ansiedad sobre él. Robert, pero es que es mira esto, no sé si tú lo estás entendiendo como yo lo estoy entendiendo, doctor, no sé, pero usted nos corrige, pero estoy entendiendo, tenemos el llamado, tenemos el qué, ese deseo de servir, liderar, pero necesitamos también el qué. Sí. No, la preparación, claro. Pero es que hay un fundamento básico en todas las áreas. Claro. Por ejemplo, Jesús llamó, capacitó y después envió. Ahí está. Es decir, 3 años. Hay un Aún orden. Pablo, cuando tú miras el resumen de Pablo, yo creo que nadie tiene un resumen como el de Pablo, ni la persona que corre la Reserva Federal. Era algo de otro planeta. Y Pablo necesitó 3 años. Él no salió, dijo, fue 3 años al desierto. No, necesito. Necesito aprender, esto es otra cosa. ¿Verdad? La cual fue revelada, pero hoy tenemos las herramientas. Claro. Y cuando escuchamos al doctor Esquilín, lo escuchamos a través de la palabra. Siempre toda enseñanza es a través de la palabra, donde ya usted lo dice, primero estaba. De hecho, hay que aclarar algunas cosas técnicas en liderazgo, ¿verdad? Y claro. Lo puedo hacer, mi doctorado también es en liderazgo y educación. Liderazgo es muy diferente a la gerencia y yo quiero siempre hacer ese contraste porque la gente se confunde. Liderar es el arte, es una habilidad, no es una posición o un puesto. Wow. O sea, y la gente se equivoca cuando una persona tiene un puesto gerencial, rápido le llaman líder. En efecto, lo puede ser. Pero liderazgo no es un puesto gerencial. Liderazgo es una habilidad de tener influencia sobre otro. Es la capacidad de lograr transformar mentes, ¿verdad? Y quiero hablar porque uno de los temas que vamos a tocar, uno de los puntos, fuera de entender lo que es neuroliderazgo, que es la capacidad de tener influencia sobre otros, conexión emocional y buenas relaciones. Cuando tú resumes neuroliderazgo, es la capacidad a través de entender el cerebro, todas esas estructuras y funciones, particularmente la corteza prefrontal, función ejecutiva, no vamos al detalle de eso, no queremos ser tan profundos, pero es la capacidad de lograr influir en gente, conectar y tener buenas relaciones. Eso es liderazgo al nivel básico. Influir, conectar con la gente y tener buenas relaciones. Y eso, obviamente, un resumen muy lógico de lo que es neuroliderazgo. Ahora, cuando nosotros vamos a entender esto en la Biblia, esto de liderazgo, ciertamente el desgaste más claro es cuando se toman decisiones. Usted sabe que la corteza prefrontal, una de las cosas más importantes cuando tú estás tomando decisiones todos los días. Correcto. Desde que nos levantamos tomando decisiones, Roberto, ¿verdad? ¿Qué nos ponemos, qué nos vestimos? Las chicas más aún. Así que dice, ¿verdad? De manera cómica que las chicas toma muchas decisiones en cómo se visten, cómo se maquilla, pero el ser humano en general ciertamente toma muchas decisiones. Los líderes están tomando decisiones todos los días. Y una de las cosas que yo hablo sobre liderazgo es que liderazgo no es solamente conseguir seguidores. Jesús no consiguió seguidores. Jesús no necesitaba seguidores. Jesús creaba líderes y eso es un problema de liderazgo estructural. Cuando la gente solamente quiere liderar un puesto gerencial simplemente para alimentar el ego, para alimentar la arrogancia o simplemente para tener seguidores para que adulen lo que ciertamente tienen. Y ahí viene el desgaste. Se queda en el posicionamiento por título. Se queda en el posicionamiento por título, que es simplemente gerencia. ¿Verdad? Que eso no está mal, porque la gerencia y el liderazgo se complementan. Tú puedes ser un gran líder, Robert, pero no eres un buen gerente. ¿Y cómo te lo resumo? Wow. Si tú eres un gran líder, obviamente tú vas a tener inspiración con la gente, los vas a motivar, los vas a inspirar y muchas características, pero si no eres gente vas a tener problemas. Ustedes son empresarios. ¿Qué gerencia? Hay que poner horarios de trabajo. Hay que hacer informes, hay que tener estructura, hay que tener planificación gerencial, hay que tener estrategia. Cierto. Y los líderes y pastores y cualquier empresario debe tener las dos características. Ser buenos gerentes y administradores, pero también ser grandes líderes que son visionarios, que ven a largo plazo y tienen influencia, conexión y relaciones con la gente. Es decir, que una de las cosas que más usted ve, o de la mayor importancia, bueno,
líder en términos, ¿verdad?, de definición, es la capacidad que tiene un ser humano de conseguir seguidores. Sí. Pero para usted es más de añadir valor a la vida de la gente, Total. convertirse en un líder multiplicador. De hecho, el líder multiplicador, y quiero leer un texto interesante que me Sí, encanta. el modelo de Jesús. Sí, Pero quiero ir a y este de hacer texto. discípulos. Claro, pero este texto a mí me encanta porque yo creo que es el modelo de Pablo de cómo convertir liderazgo multiplicador. Segunda de Timoteo 2.2, mira lo que dice. Segunda de Timoteo 2 dice, lo que has oído de mí, mire esto, ante muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando tú ves el texto, hay 4 generaciones ahí. Tienes a Pablo enseñando a Timoteo, Timoteo enseña a las fieles y esos fieles que enseñan a otros. Pablo literalmente en el texto original le habla a 4 generaciones en un solo discurso. Pues lo que está entendiendo Pablo es que tu liderazgo no tan solamente es para el hoy, es para el mañana. Correcto. Y el problema de las iglesias, las empresas, las organizaciones, Blockbuster desapareció porque se le aparecieron 2 jóvenes en Netflix con unos pantalones cortitos y dijeron, mira, vamos a hacer esto digital. ¿Y qué le dijo el dueño de Blockbuster? No, pero si yo estoy en toda la nación, ¿para qué? Hoy en día, ¿qué le pasó a Blockbuster y qué le pasó a Netflix? Ya. Pues ya se sabe la historia. Ciertamente el tener visión como líder. Ahora, el cerebro es importante porque ustedes son psicólogos y conocen de esto. El famoso burnout o el desgaste emocional. Eso le pasó a Moisés, le pasó a Elías cuando lo vemos en la Biblia. Pero Jesús tenía una disciplina interesante. Siempre Jesús dijo, déjeme en solo. En cada momento en el texto del Evangelio siempre decía, déjeme en solo. De hecho, en un momento dado los discípulos le cuestionaron por qué él siempre quiere estar solo. Porque tenía que descansar. Tenía que tener tiempo de tranquilidad. Si tú como líder, pastor, gerente, siempre estás operando. ¿Qué es operando? Operando, trabajando todos los días. Y no sacas tiempo de descanso emocional para pensar, para analizar, para pensar críticamente, estimular ese lóbulo frontal. No vas a lograr tener buenas decisiones porque no estimulas a través del descanso. Mira tú que el 7º día se tuvo que descansar. Haciendo simulado, hay que descansar porque el cerebro, ustedes saben que cuando duerme, ¿qué pasa? Se repara la memoria a corto plazo, muchas cosas importantes que se trabajan. Así que Pablo estableció en ese liderazgo multiplicador que cuando él expresó... Yo no puedo dejarlo seguir. Sí, no, me interrumpe cuando tú quieras. No. Hay 2 líderes importantes que usted acaba de mencionar, tanto como el primero fue Moisés y el segundo fue Elías. Sí, Elías. Le pasaron esa vivencia de fatiga emocional, claro. Patriarcas que hoy nosotros seguimos su ejemplo. Sí. ¿Verdad que sí? De hecho, de hecho, cuando Jesús sube, ¿verdad? Y se transfigura, ¿quiénes aparecen? Correcto. Sí, correcto. Entonces, hay un modelo a seguir. Usted está trayendo un modelo ejemplar, pero esto es bien importante aplicarlo. Es lo que es la soledad, la intimidad, el descanso. No, y el saber delegar y preparar. El problema de Elías fue que se desconcentró. Acuérdate, Elías va al Monte Carmelo y se sienta en el lugar equivocado a la hora equivocada. Después de haber tenido una gran victorias extraordinarias. Seguro. Y lo primero que dice, bueno, para esto tú me has llamado. Pero el caso de Moisés es el caso más típico de nuestros días. Moisés no creía en delegar. Moisés, acuérdate que Moisés nace y crece en Egipto. El término, ¿verdad? Donde se la canasta, la traducción es teba, el mismo término que se utiliza para el arca. Es decir, Moisés llega y crece sus primeros 40 años en Egipto como un príncipe. Después, en la desolación, en el desierto, marginado por allá, 40 años más. Y cuando regresa, ¿verdad? Moisés no tenía la capacidad de delegar. Moisés tenía un post-traumatic disorder. Fíjate que Moisés era un hombre, ¿qué era Moisés? Un hombre demasiado, ¿cómo decir? Con poco control ejecutivo. Por eso Moisés mata al Egipto. Pero después dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso de su generación. Es decir, cómo se transformó ese cerebro y que tiene que venir Jetro, que era un sacerdote pagano, a decirle, espérate, mi hermano, vas a colapsar, empieza a preparar, explícame esa parte. Pero mira qué interesante. Y quiero que lo contraste porque quiero usar ciencia natural de negocios y de liderazgo y aplicarla a la teología de la Biblia igual. Jetro, cuando tú estudias la historia, Jetro era un gran administrador. Jetro tenía una formación en administrar. Por lo tanto, Moisés le faltaba algo. Moisés tenía liderazgo, inspiración, tenía el llamado, pero no tenía estructura. No sabía delegar. No sabía delegar porque no sabía estructurar. Por eso es que Jetro le tiene que dar una estructura interesante que hoy en día se usa. Y le dice que te ibas a cansar. No te ibas a desgastar. No ibas a poder. De hecho, dice la Biblia, el término hebreo, vas a desfallecer. Trataron de traducirlo en latín, pero lo que está diciendo es, cuando tú busques el original, ¿verdad? Haga su asignación en cualquier Strong, dice el desgaste cerebral, porque literalmente Moisés estaba agotado mentalmente, no podía hablar. Recuerden que Moisés también tenía un problema de habla particular. O sea, cuando él daba sus discursos, los historiadores pueden decir que estaba tan desgastado que a veces no se podía entender, porque cuando tú estás desgastado,
Tú no puedes ni pronunciar palabras, No, tú te no enredas sale. porque no descansas. Eso es así. Y Jethro dice, mira, divide a la gente, divide por miles, por 100. Se estructura. Claro, pero me interesa porque Jethro le está explicando a él que cada líder que iba a asignar iba a tener un nivel de influencia. Recuerden que el liderazgo es influencia. Es eso. Hay Es gente correcto. que va a influenciar a miles, otros a 500, otros a 100. O sea, los pastores hoy en día solamente quieren iglesias llenas. Pero si Jesús hoy en día lo evaluamos, Robert, y estuvo 3 años con una iglesia de 12 creyentes, le diríamos a Jesús que fue un fracasado como pastor. Correcto. Si tú tienes 3 años, Robert, con 12 discípulos en una iglesia, tú eres un fracasado. Crecimiento. El problema es que hoy Jesús está en los escalones de liderazgo de John Maxwell en el último por Nivel de personalidad. respeto. Sí. Porque lo seguimos por lo que ha hecho en la vida de otros, Claro. aún sin estar presente. Pero el líder principal tiene que entender que va a tener un liderazgo multiplicador siempre y cuando Correcto. empodera a otros a tener también influencia. Correcto. Y en la gerencia se le llama micromanagement. Hay un concepto que se llama micromanagement, que es la capacidad del ego, Proverbios lo dice, que tú quieres controlarlo todo. O sea, que tú quieres controlar todo lo que tienes. Es decir, tú tienes que saber a qué hora va al baño, qué arte gráfico ponen. Tú tienes que darle libertad a la gente. Y eso se llama creatividad e innovación. La gente tú tienes que darle libertad, confianza. El liderazgo se basa en confianza, señores. Tú sabes Correcto. una Si cosa, tú no les confías digo- en la gente, les te digo vas. un detallito. Ujú. Analizando el perfil de estos líderes Sí. controladores, ¿sabes Ujú. lo que son? ¿Sabes lo que hay bien Profundo. adentro, bien profundo? Adivina. Miedo e inseguridad. Sí, total, claro. Es normal, es un miedo de inseguridad. Pero el miedo de Miedo e inseguridad a inseguridad. perder la influencia. Es correcto. Pero mira lo que le dice Jethro. Divídelos por influencia. Otros van a ser 1000 y le da una estructura, Robert, interesantísima Claro. de cómo liderar. Ahora, para ir entendiendo, a mí Moisés está claro, Elías le pasó, pero a mí me encanta el modelo de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías en un Interesante. momento dado toma una asignación que no era de él. Esa asignación de Nehemías de reedificar los muros no era de él, pero Nehemías la tomó. O sea, tú ves iglesias o ministros que tienen un afán de que su iglesia crezca. Hoy en día hay un afán impresionante a que la iglesia crezca. Si no tengo una iglesia grande me siento mal. Pero ven acá, hoy en día una iglesia de 100, de 200 personas es una mega iglesia en Puerto Rico, con la natalidad que está en punto 80, ¿verdad? No hablo de estadística. Pero ciertamente es impactar a otros. ¿Verdad? Cómo multiplicarse en otros, correcto. en familias. Y yo siempre digo que tu domingo es el reflejo de lo que pasa en el altar familiar. Cierto. Hubo una generación, dice la Biblia en Deuteronomio, que se olvidó de Dios. ¿Y por qué se olvidó? Simplemente se olvidó de los rituales. No, se olvidó de la Torah. No, no se olvidó nada de eso. O sea, esto No. sabía de memoria. Eso estaba ahí. Esto estaba ahí, lo sabía, sabía de estructura, memoria, versículos bíblicos, sabía de todo y se olvidó. ¿Y tú sabes dónde se le olvidó a Dios? Cuando ya habían adquirido la tierra prometida y cuando Josué la repartió. O sea, que tú puedes olvidarte de Dios en medio de adquisición de una promesa. Impresionante. Y ahí es donde el liderazgo tiene que entender que no se basa simplemente en experiencias prácticas de la eclesiástica, sino una profundidad de altar con Dios, ¿verdad? En levantar altares familiares. Por eso es que la iglesia hoy en día debe edificar la familia. Doctor. Es la estructura más importante. Y no podemos poner a un lado lo que es la guianza Sí, claro. del Espíritu Santo. Sí, no. Sí, es que todo viene por ahí. Esa es la persona más importante en la Ajá, tierra, ahí. asignada para nosotros. Cuidado con dejarlo afuera. No, 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 Esa- no, es, no, no. es que la persona Tiene que estar asignada ahí. para nosotros. Es correcto. De hecho, el reino de Dios Es correcto. estableció y le dijo al Espíritu Santo, tú te encargas de ellos en la tierra. Ahí es. la Es el persona único más pecado que no importante. tiene perdón. No, 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 correcto. Tú no. puedes blasfemar contra el Padre, puedes blasfemar contra el Hijo y Interesante. no dice nada, pero blasfemia no, contra el Espíritu Santo no existe. Ahora, manera y de cerrar esta hacerlo. línea de pensamiento, Nehemías toma esa asignación que no era de él. No era de él, pero él la toma, dice que se fue en ayuno y dice que le dolió el alma. Así que el liderazgo asume dolor por la gente. Cuando tú lideras gente y no te duele lo que le pasa a otro, ciertamente es bien complicado, porque no tienes empatía, ¿verdad? Y no Empatía, tienes esa capacidad correcto, interesante. correcto. Pero Nehemías, cuando asume la tarea, y ya están en la tarea, Robert, hay un versículo clave que dice lo siguiente. Nehemías le ora a Dios y dice, que no desfallezcan mis manos. O sea, cuando tú dices, pero ¿qué parábola tan simple? ¿Por qué no desfallecen sus manos? No, porque están construyendo, quizás físicamente. No, cuando tú vas a la traducción real, es que ciertamente ellos con una mano estaban ¿qué? Construyendo y con otra estaban ejecutando otra cosa. Pero no tan solamente eso. Para inspirarlos dice que la familia estaban cerca de ellos. Qué lindo. Como la familia, mientras lindo. trabajaban, estaban al ladito de ellos. Por lo tanto, el liderazgo Ese es más apoyo. allá de simplemente tener un puesto gerencial. Liderazgo es lograr tener la capacidad de influir a otros a través de tu hacer y de tus Es palabras. que empieza en la influencia familiar. Claro. Correcto. Es Claro, correcto. claro. O Sí. sea, el desgaste viene porque no hay una división de roles.
O sea, yo siempre digo que el reflejo de una persona, Jesús lo dijo, el reflejo de tu vida pública es tu vida privada. Jesús, Esa todos los intimidad, códigos eso es están ahí. correcto. Tú quieres ver el reflejo de una persona afuera, míralo en su vida privada y ahí estará. No es nada complicado, ¿verdad? No es un secreto, ¿verdad? No, Guardado. claro, Y claro. ciertamente ese tiempo de descanso del líder, ese tiempo de delegar a la gente, confiar en otro, es bien importante para crecer tu iglesia en estructura. De hecho, las iglesias a veces están falta de estructura. ¿Qué pasa cuando reciben un gran talento, colérico o melancólico? No lo quieren en su iglesia porque ese colérico melancólico es que tiene iniciativa, quiere crecer, tiene capacidad. Claro, hay que canalizarlo. Lo ven como rival. Claro, pero el líder lidera líderes. Correcto. Si tú eres un líder que solamente tiene seguidores, eres un problema. No, y entonces colapsa la gran comisión porque dijo, id y haced discípulos. Ahí viene el formato que tú acabas de decir al principio. O sea, Jesús no adquiría seguidores simplemente. Tenías que convertirte en discípulos y ellos reconocerlos como maestros, ¿verdad? Y es importante que nosotros empoderemos a otros a multiplicarse. Wow, líderes fuertes, crear líderes fuertes. Y que se multipliquen, ¿verdad? Y que hagan Con esa otros capacidad. discípulos. Pero obviamente la Biblia dice que en un momento dado, no estando listo, le delegó poder y autoridad. Fíjate el nivel de confianza de Jesús. Qué lindo. Porque en la vida se trata, y ustedes son psicólogos, de trial and error, como dice el americano, ¿verdad? Uno tiene que intentar y volver, intentar y volver. Bueno, Pedro un momento le dice, ven acá, ¿cuántas veces se puede fallar? ¿Cierto? Oye, ¿cuántas veces, para estar claro? Jesús le dijo, bueno, 70 veces 7, es decir, le quiso decir en el griego y en el hebreo. Mira, las veces que sea necesaria caer, levantarte. Así que el liderazgo es esa capacidad a nivel cognitivo de lograr estimular esa corteza prefrontal, esa función ejecutiva de planificación, inhibición de comportamiento, flexibilidad cognitiva. Y con esto le cierro. La flexibilidad cognitiva es trascendental. Un niño cuando va a Walmart y ve que usted dice no lo quiero comprar, lo primero es que pega a llorar. Hay rigidez neurocognitiva. en el Ay, área no, y prefrontal. después viene, ¿qué pasa? Se tira al piso. O sea, hasta que Esa rabieta. Ese es Dante. claro, hasta que el juguete termina ¿dónde? En el carrito. Claro. Entonces, es un ejemplo muy típico, ¿verdad? De esa flexibilidad cognitiva automática. Pero nosotros nos llega una circulación, nos llega una prueba, que es normal en la vida, ¿y qué pasa con el cerebro? Se cayó, pero ven acá, pero si Dios te dio flexibilidad cognitiva allí en el Edén, dijo, deja ponerle algo, la lóbulo frontal, espérate, flexibilidad cognitiva. ¿Para qué? Para cuando te llegara una prueba particular, Es tú correcto. pudieras rápido reforzarte Accionar. con memoria textual, ¿verdad? Por eso que el texto Almacenada memoria era en el importante, hipocampo. almacenada. Por eso que la memoria, estudiar, leer, tener experiencias con el Espíritu Santo es importante para lograr estimular y fortalecer No, y el cerebro. De hecho, es increíble. Ayer creo que estaba leyendo que el pueblo judío es el único pueblo que viviendo más de 2000 años en el exilio nunca perdió su identidad. Impresionante. Sí, y cuando tú analizas por qué no Impresionante. perdió su identidad, por eso mismo Impresionante. le enseñarás esto a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Memoria. Y ahí es liderazgo generacional. Y ahí convertimos liderazgo multiplicador en lo que yo le llamo la cúpula un poquito más alto. Liderazgo generacional, que es muy distinto. Es que tú estás construyendo algo que tú no vas a ver. Pregúntale a Abraham. ¿Abraham no vio nada? ¿Cierto? Abraham no lo vio. No lo vio. No. O sea, Abraham, Abraham no vio ni la primera promesa. No. Las dos, la promesa se empieza a Abraham cumplir lo con vio, Jacob. pero de lejito, Abraham de lo lejito. vio en metacognición. O sea, Abraham lo vio, lo que le llaman metapensamiento los científicos, lo vio con visión espiritual, visión, lo como vivió, así, y de es lejito. como el famoso limón, ¿verdad? Que tú hablas de limón y la boca se te agria. Pues, oye, lo vio Abraham Lo vio. como el sabor del limón. No lo estoy tocando, pero me hablas de limón y se me agua la boca. Pero no lo No lo vivió, experimentó. no lo experimentó. No, y lo de Abraham es correcto. algo extraordinario. Si tú miras la estructura de Abraham, Metapensamiento. Abraham viene de Ur de los Caldeos, eso está en Irak, en el sur de Ujú, Mesopotamia. exacto. Ur de los Caldeos era demasiado rico. Sí, en lo sí, que la sí, gente sí. dormía en choza, ahí habían Cierto, estructuras de cierto, cemento. cierto. El padre de Abraham era fabricador de ídolos falsos. Así era. Una cosa increíble. Y Pero- Abraham recibe la promesa, y es lo que te dice, con sus ojos no la vio, la percibió quizás en Pero el la vio con espíritu. su cerebro. Los Sí, científicos con su hablan de cerebro. metapensamiento, que es un Ajá. concepto interesante, Ujú. de tú poder lograr vivir algo sin experimentarlo. Y eso es impresionante porque eso es un nivel de fe. De hecho, Cierto. cuando el autor de los Hebreos trata de escribir esa escena de fe, la vivió así. Es decir, es como si Abraham lo hubiera vivido. Pero ven acá, ¿pero por qué el autor de Hebreo dice que la vivió, pero no la vivió? Nunca llegó ahí, porque Pero la vivió es en que su mente. la vio. La vio en su mente. Entonces, Wow. el líder multiplicador y generacional es el que tiene la capacidad de querer construir algo que no va a ver. Pero la Con mayoría una de los, promesa de generaciones. porque claro, eso fue pero una la mayoría promesa- de los líderes lo que quieren es construir cosas para ellos vivirlas y experimentarlas y adquirirlas y ¿verdad? Y ahí llega la escasez de legado. Claro, porque se muere al momento. Líder que no transfiere, muere. O sea, pregúntale a los líderes si tienen un plan de sucesión. Pregúntale a un líder eso. ¿Tú tienes un plan de sucesión? Si tú no estás, te mueres hoy, sigue igual o mejor. No existe un plan de sucesión. Por eso es que las empresas se las juzgamos. Porque dividimos el mundo de la ciencia en el teológico y el otro no es de Dios.
Pero si toda ciencia es de Dios. Por eso es que las grandes empresas muchas veces logran un éxito que porque las iglesias no debemos tener. Tenemos que adquirir todo el conocimiento de Dios. Tenemos que abrazar todo el conocimiento Y cuando de Dios. aplican todo bajo el mismo fundamento como Chick-fil-A. Oh, qué interesante, ¿ah? Mira, o sea, todo funciona. De hecho, las empresas israelitas, muchas empresas en Puerto Sí. Rico, amigas, sus empresas, que yo las Correcto, considero un correcto. ejemplo espectacular de su empresa, y lo digo públicamente, porque obviamente cómo tomamos todos los conocimientos y las ciencias que Dios creó para lograr prosperar en todas las En cosas, todas como Dios las goza, cosas. definitivo. Yo entiendo que el tiempo ya está pasando, pero hay algo que aquí no podemos pasar por alto y es la rigidez. Sí, claro. La rigidez. Pero eso lo en podemos el dejar liderazgo, para el pero otro programa, Vamos a pues no va a comenzar el próximo alcanzar. episodio. Vamos a empezar el próximo episodio con rigidez en el liderazgo. Claro. Porque es un punto bien importante. Pudiéramos Sí, trabajar, totalmente. doctor, lo que es la rigidez Sí. dentro de la iglesia Sí, y fuera de la muy iglesia cierto. y cuál es la discrepancia o la diferencia Estoy de entre la acuerdo. rigidez y el liderazgo que aplicó Pablo, Estoy de el que acuerdo. aplicó Claro que sí, eso, claro. Jesús, Estoy de acuerdo. para que las personas lo puedan entender, porque yo creo que donde más está, eso afecta en todos lados, Ujú, en afecta todos como lados. padre, afecta en todos lados, pero yo creo que donde más está afectando es en la iglesia y por Sí. eso vemos la escasez de trascendencia Sí. en la iglesia. Iglesias no solo vacías, personas que no conocen ni tan siquiera la visión. Sí, sí, sí. No sí, solo sí. que cómo tú puedes afianzarte a algo, empujar todos por un mismo objetivo, si ni tan siquiera conoces la Muy visión, la cierto. visión no ha sido Muy transmitida. cierto. Eso lo podemos hablar, claro que sí. Puntos importantes. Cuando un líder es rígido, es por falta de estructura, falta de conocimiento. Transferencia. Ya eso lo Hay una- explicaremos, lo exactamente. explicará exacto Así el que doctor. yo creo que esto está sumamente Doctor, cualquiera que interesante. quiera contactarlo, ¿verdad? Porque yo sé que usted da talleres de liderazgo, Ujú, de ujú. hecho, tenemos que hablar, ¿verdad? Para Sí, que haga sí, eso sí, con sí. nuestros empleados, a cualquier empresa, cualquier iglesia, ¿verdad? Basado en los fundamentos bíblicos, pero basado también en la ciencia del cerebro, Claro. cómo contactarlo. Oye, no soy famoso, pero me puedes seguir en todas las En redes todos sociales. lados. Eso es YouTube, correcto. Instagram, Facebook, ¿verdad? Uno aprende a hacerlo. La realidad es que me puede seguir en todas las redes sociales. Igual si usted quiere adquirir información de la certificación Por de favor. neurociencia cognitiva aplicada, ¿verdad? Al tema cristiano, bíblico y la fe, puede llamar a Huertas College 746-1400. Ahí le darán toda la información en Huertas College Cagua. de hecho, reservamos toda la información, pero la realidad es que hay muchos pastores ahí ahora mismo. Sí, 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 sí. Es sí, decir, sí. que esto no está es hermoso. reservado, Sí, 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 está sí, reservado sí. para cualquiera. No. Hay de todo, ¿verdad? Porque yo creo que conocer el cerebro para lograr ser más efectivo y eficiente es importante. De hecho, Claro cuando que la sí. dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, corazón. porque de él emana la vida. Vida. Cuando Pero entiendes el hebreo, es tu mente. Es tu Por lo mente, tanto, no yo se creo que refería al si la corazón. Biblia dice que hay que cuidar tu mente sobre todas las cosas, pues yo creo que estudiar un poquito el cerebro es importante. Lo que pasa es que la desregulación o la desregulación cerebral trae como consecuencia una manifestación fisiológica Total. y en el corazón está. Totalmente. Como totalmente. la taticardia, y todas Totalmente. esas cosas. Perfecto. ¿Qué es tan importante? Porque no somos líderes solamente en nuestro lugar de trabajo. Ujú. El liderazgo empieza en la familia. como Sí, usted totalmente. decía. Es importante porque en el mundo empresarial o de negocio existen varios modelos o teorías que debemos usar. Y yo quiero traerle dos que me parecen importantes que nosotros las conozcamos y puedes buscar información en su casa. La primera se llama la teoría del liderazgo distribuido. El liderazgo distribuido es la capacidad de tú compartir la autoridad con otros. Jesús lo hizo. Nehemías lo hizo. Moisés le enseñaron a hacerlo. El liderazgo distribuido expresa en la teoría ejemplar, obviamente de empresas sacadas de Harvard, Stanford, grandes universidades que hablan de negocio, explica que es la capacidad que tiene un líder, Robert, de lograr transferir la autoridad a otros, no tan solamente cuando está listo, sino usar sus propios talentos. Me explico. El modelo explica que tú no lideras gente simplemente por comportamiento. Tú tienes que liderarlos por sus conductas, pero también por sus estilos de personalidad. Entonces, la gente quiere que todo el mundo se comporte de una manera. Y la ciencia y la psicología expresa algo que tú te unes a los que más te llaman la atención de tu propia personalidad, ¿verdad? Esa capacidad de tú conectarte con otros que te Sí, caen bien. Con los que te caen bien, Con correcto. los que te caen bien porque Mayor conectan con afinidad. tu personalidad y es Correcto. algo natural y Y humano. eso define el Cierto. segundo escalón de liderazgo, que es relaciones personales. Exactamente. Entonces, el líder que va a liderar lugares o tiene una posición, tiene que tener la flexibilidad cognitiva de entender cualquier tipo de temperamento, porque demonizamos los temperamentos. Si tenemos en nuestra iglesia, en nuestra empresa, un colérico que es una persona que es bien extrovertida, bien decisional, bien rígida, no, ese no lo quiero. Quiero solamente el flemático que puedo controlar. Quiero quizás el sanguíneo, que es una persona vivaracha, porque lo puedo controlar. Pero no quiero el analítico, que es el melancólico, el que me va a cuestionar, el que me va a decir eso no está bien. O sea, tú tienes que tener diversidad en tu Doctor, iglesia ¿usted sabe y lo que saber dice administrarla. ¿y usted sabe lo que dice la palabra en Santiago? Ah, Que claro. no podemos hacer acepción de personas No. porque entramos en pecado. No, Al y contrario. ahora me trae a la mente, ¿usted se acuerda? Bueno, Lincoln. Cuando Lincoln dirigió, la gente que estudia el liderazgo de Lincoln, Ujú. fue algo bien raro, porque Lincoln escogió
¿verdad? Dentro de su círculo más cercano, sus peores opositores. Interesante. Y la gente le decía, bueno, pero los que lo analicen siempre, este hombre no estaba bien. Y dice, no, sí estaba bien, porque Lincoln decía que la gente que lo criticaba lo volverían un mejor líder, porque nunca le iban a decir lo que quería o escuchar, sino cuáles eran sus deficiencias. El modelo dice, Robert y Jocelyn, que le llaman el modelo de yes, sir. O sea, cuando tú solamente quieres gente a tu alrededor que te diga yes, sir. Yes. Entonces, es un problema porque te vuelve una persona rígida a no mirar otros modelos más allá. Permiso, doctor. Y el ego. Ah, no, el ego. Oye, Proverbio, Salomón lo expresó, ¿verdad? La escuela de Sapiens, ¿verdad? Salomón, en la antigüedad, recuerden que hay una escuela que se llama Sapiens, donde los jóvenes tenían que pasar por ella. Correcto. Y era una escuela de sabiduría y de inteligencia en el mundo hebreo, ¿verdad? Es importante. De hecho, los jóvenes tenemos que pasar por ahí. Esto es un paréntesis. Ahora que le debemos darle muchas redes sociales, mucho entretenimiento y poco Sapiens. Pero nada, es un paréntesis. No, pero es necesario. Sí, claro. Es necesario que se escuche esto porque es importante. Bueno, esta es la primera generación que es menos inteligente que la anterior. Pero si desde el 2008 se está comprobando que el coeficiente de Stuart está disminuyendo en la sociedad. Sí, sí. Ahora, es interesante porque no hay duda que ese nivel de sapiens habla, ¿verdad? El ego, ¿verdad? Cuando una persona solamente está buscando que alguien lo afirme y lo apruebe. No, liderazgo distribuido a nivel empresarial dice, tú tienes que utilizar cada temperamento, cada personalidad para bien de la empresa. Pastor, ¿y cómo eso usted lo emplea a la iglesia? Ah, importantísimo, porque tú tienes que resumir 3 cosas en tu iglesia que no pueden fallar. ¿Cuál es tu misión? Wow. ¿Cuál es tu visión y cuáles son tus valores? De hecho, eso hay que repetirlo constantemente. Tu misión, que hay una bíblica, un mandamiento bíblico, tu visión y tus mandamientos, pero basados en valores. Y eso hay que repetirlo constantemente a la gente y eso se le llama cultura y clima organizacional. De hecho, Jesús en un momento dado se le acercaron a unos discípulos y dijeron, mira, si nos das el privilegio de sentarnos aquí, a la izquierda y a la derecha, dice que el chisme fue que la mamá quería eso, ¿verdad? Y de momento Jesús le dijo, espera. Si tú quieres hacer eso, tú tienes que ser el esclavo de todo y el más que sirva. O sea, si tú quieres ser el grande del reino, tienes que ser el más que sirva. La pregunta es, ¿qué es servir? Es una cultura, es una estructura. ¿Qué es una cultura? Son las creencias, los hábitos, lo que tú repites todos los días que se convierte en una estructura cognitiva, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Tú lo repites y se convierte en parte de tu cerebro. Por lo tanto, la cultura en las iglesias es importante trabajarla, Robert. Las culturas. ¿Qué es tu cultura organizacional? Hay una cultura de servicio, hay una cultura de hambre por salvar gente, hay una cultura de servir a otro. Hay que evaluar la cultura. O la cultura simplemente son liturgias de domingo o semanal que solamente se basan en un ser o una persona. No debe ser así. Jesús dice en la Biblia que delegó autoridad y poder. Imagínate si era tan desprendido, Robert. Dice, en mi nombre harán muchas cosas más que estas, sí. Pero fíjate lo desprendido que era Jesús. Por eso es que el liderazgo distribuido es importante trabajarlo. Y la rigidez cognitiva de los pastores viene de ahí. ¿Por qué hay rigidez? Bueno, porque no quieren escuchar. Es correcto. Es como dice la doctora, psicóloga y experta. Mucha baja estima. Yo digo que hay mucho problema de salud mental en todos lados. Una persona que la realidad no escuche o tenga una arrogancia más allá es peligrosa porque es superficial. Y nos convertimos como los fariseos. Jesús dijo que están ¿qué? Hueco. ¿Qué huecos? Pues que no tiene sustancia, ¿verdad? No tiene profundidad en lo que están haciendo. Claro. Ahora, hay un modelo segundo que quiero resumirlo porque este sí me encanta y quiero leérselo aquí. Se llama liderazgo transformacional. Es un modelo muy utilizado en las empresas. Y tiene 4 dimensiones, el liderazgo transformacional. Sería aplicable a las iglesias. Aplicable también, todo. Como padres también. Es que toda ciencia la creó Dios. De hecho, cuando tú ves este modelo en toda la Biblia está allí. Oye, ustedes ven que yo sigo hablando de esto, pero es porque, acuérdate que es importante que ustedes sepan de que todo aquí es ciencia, pero la realidad, la raíz de la ciencia viene de Dios. De hecho, hay un don que es el don de ciencia. Y Proverbios 2, Salomón da una explicación sobre la ciencia, la sabiduría y la inteligencia. Pero si cuando Taylor creó las leyes de administración, eso estaba ya desde el tiempo de Moisés, así que la realidad es que esa ciencia proviene de Dios. Pero hay algo, Robert, bien importante, que toda esta información comienza ministrando por nosotros. Por supuesto. Claro. Muchas de las cosas que hemos aprendido las hemos aplicado, eso después lo hablaremos en otro lado, pero mucho. Y los resultados han sido No es que estamos hablando por hablar, no es porque estamos ha sido hablando aplicado. porque que queremos hablar de este tema, no. Desde recuperar el lenguaje del reino, que fue lo que se perdió en el Edén. Total. De hecho, esta es la generación que más información tiene. Wow. Mire, doctor, falta información. No, es que más tiene. Mire, y antes que usted siga ahí es algo increíble. Hay un pasaje que ha ministrado mi vida siempre y no lo había interiorizado o aplicado desde que empecé a interiorizar la clase como tal y aplicar la programación neurolingüística a mi vida. Claro.
Isaías 54:17 dice, Sí, sí, sí. ningún arma forjada contra ti prosperará, pero dice, y condenarás, no es ni tan siquiera, mira, yo te voy a ayudar, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es decir, te da una facultad legal para condenarla. Dice, ¿por qué? Bueno, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, que cuando nos ha dado la capacidad de dirigir, nos ha dado cosas increíbles que no aplicamos, se nos olvida. Se nos olvida. Y desde el Edén. De hecho, lo más que yo siempre expreso en el liderazgo que una persona tiene que hacer en su empresa, en cualquier lugar, y te lo digo porque presido una universidad, o sea, lo digo con la autoridad, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy haciendo y tengo mis empresas igual. Es que tú tienes que cuidar el entorno de tu empresa. O sea, lo más que cuidó Dios cuando creó a Adán y Eva fue ese entorno. Le dio un entorno perfecto. Imagínate que se tardó 6 días. En ese mismo sexto día los creó, pero se tardó 6 días en crearle primero toda la estructura. Y le dio y no se tomó el trabajo de ponerle nombre a nada. No, encárgate tú de esto. Automático, pero le creo que todo el Qué entorno lindo. estructural para que él pudiera gobernar, liderar y obviamente transferir a otras próximas generaciones, que es lo que vamos a volver a vivir. Suplió todas esas necesidades. Definitivo. Él sabía que ya ellos iban a tener. Claro, mira, pero fíjate, me tocaste un punto. Yo siempre le enseño a mis líderes 3 cosas que tienes que tener, pero claro, en iglesia, en tu empresa, 3 cosas cuando tú lideras a otro. Necesidades, deseos y pain, dolor. Tú tienes que conocer las 3 cosas de tu gente. Las necesidades, ¿qué son necesidades? Las cosas básicas que no son negociables. Un buen aire acondicionado, una buena computadora, o sea, cosas que no son negociables, que si no las tienes no puedes ser productivo. Segundo, los deseos. Tal vez no se los puedes entregar siempre, pero tienes que saber cuáles son los deseos que ellos tienen. Claro, ¿qué es lo que los motiva? Es lo que los motiva. Y tercero, lo que le duele. Lo que le duele. Y normalmente lo que le duele a una persona es el entorno. ¿Por qué la gente se va de unas iglesias a otras o cuando renuncian a un empleo? No es por el salario muchas veces. Nunca es porque no se les tomaba en Es cuenta. porque había un entorno tóxico que no les permitía llevar su potencial al máximo nivel. Y mira lo que dice el liderazgo Y transformacional. bien importante, aquí no se va a negociar lo que dice la palabra. No. Es que viene de ahí, tiene el nada que ver. fundamento viene porque de la ahí. palabra es No. fundamental y porque No. él dice que la palabra es que es cortante, Sí, es como una claro, doble filo, espada de doble filo. Y no es que estamos negociando, no es que vamos a poner la palabra suave o que la palabra. No, eso no es. Pero las Eso no abuelitas es. decían que no es el que es el cómo. O sea, la realidad es que muchas veces estamos fallando en lo básico. Correcto. Back to the basic, como dicen los Lo americanos. básico. No, Pero no es el que es el ¿cuántas cómo. veces Jesús no corrigió? Pero, Es correcto. Pero el delivery. pero el fue amor era importante. mayor. Qué lindo. Fíjate, el amor era tan Qué lindo. el amor y el liderazgo con amor es un tema que podemos hablar algún día. Menospreciamos la palabra amor, pero un día la podemos trabajar. Pero mire esto, liderazgo transformacional. El primer nivel tiene 4 picos. Claro. Y esto es bien académico, viene de James y se creó en el 1980. Este modelo, interesante. El primer nivel, influencia individual con la gente. Pero mira lo que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. O sea, tú tienes que Lindo. lograr tener influencia individual primero con la gente. Relación individual con la gente. Cuando tú ves los ejemplos de los pastores de ovejas, conocen todas sus ovejas. Correcto. Por nombre. Jesús dijo el ejemplo. Yo conozco a todas mis ovejas por nombre. Y las ovejas. Escuchan a su pastor. Escuchan. De hecho, dice la Biblia en un momento Jesús expresando esa parábola que él puede conocer el nombre de todas las ovejas y si hay una que se va, sabe que se fue, quién se fue, cuál es su nombre. Por eso es Qué que lindo. este modelo habla de la influencia individual que tienes que tener con la gente. Si tú, pastor, líder, empresario, no conoces a tu gente de abajo arriba, tienes problemas. Influencia individual, dice James. Segundo, motivación inspiradora. Tú tienes que ser de motivación para otro. O sea, la gente te tiene que ver y decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Yo quiero alcanzar lo que él ha alcanzado. Y Un tú modelo tienes- a seguir. Sería Un modelo la a etapa de seguir. desarrollo humano. Qué lindo. Claro, pero no tan lindo. solamente que él te vea desprendido a tú querer dárselo. ¿Por qué los discípulos tuvieron esa fe extraordinaria? Porque le decía, ustedes lo pueden hacer. Más grandes cosas harán que yo. O sea, él se desprendía, Robert, al nivel que... Pero un líder, cuando una persona no se inspira con él... Y eso lo dijo él, esas palabras fueron de nuestro no, Señor. no, esas palabras son bellas porque él se desprendió de Sí, eso. de Mira, él mismo. Y cosas más Wow. grandes harán en mi Wow, nombre. cosas más grandes. yo vine a Wow. empezar esto y ustedes Qué son los que van a lindo. llevarse la gloria. O sea, interesante. Al Qué final del día el lindo. Padre va a ser glorificado. Ahora, tercero, estimulación intelectual. Peligroso. La gente hoy en día, muchas iglesias están rechazando el intelecto. El intelecto lo creó Dios. La razón la creó Dios. La famosa batalla entre la razón y la teología o la fe. Es que la razón también la dio Dios. De hecho, está en tu cerebro. Pensamiento crítico, Correcto. estructura mental, toma de decisiones. Correcto. Eso está, funciona Bueno, ejecutiva. y fíjate que hay una parte importante que está que a veces se malinterpreta cuando dice y ustedes sométanse o se mantengan en silencio, era para que no compartieran esa batalla que iba a armarse. Dice, cuando alguien venga a profetizar, que profeticen 2 o 3 y ustedes disciernan, miren si es de Dios o no es de Dios. Claro, y eso lo que se claro. armaba era una discusión, es decir, Claro. porque se entendía, se analizaba. Claro. La razón estaba ahí. Pero imagínate que también Jesús trajo a los intelectuales.
correcto. trajo un Mateo, trajo un Pablo. Cualquiera diría que... Lucas era médico. No. Pero, Sí. pero Jesús trajo también... Oye, no podemos... Bueno, el resumen de Pablo es impresionante. No, pero es que lo que hacemos muchas veces es demonizar al que más tiene conocimiento. Es correcto. ¿Verdad? Y no es así. correcto. De hecho, el Espíritu Santo usa el conocimiento que tú tienes, ¿verdad? Esto no es como que simplemente mágico. Tengo una duda y es por eso que Pablo fue llamado a predicar a un cierto tipo de Claro. estructura. Cada cual tiene un mensaje. Dijo aún a los reyes. Wow. Pero es que no No se lo dijo a Pedro. pero no todo el mundo puede predicar donde predicaba Daniel. O sea, Es eso es correcto, algo que es importante, correcto. que tú tienes que conocer también el don que Dios te dio. Es correcto. ¿Verdad? El propósito de Dios, porque no todo el mundo habla a todo tipo de público. Pedro déjalo con Israel y Pedro déjalo allí dando macetazos y haciendo lo que toca hacer con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y toda la estructura. Pero los gentiles, los reyes, obviamente ciertamente comenzó a abrirse el don de Dios y no hay manera. No, y es lo que usted dice. A mí, cuando Pablo llega a Grecia, eso siempre me ha llamado la atención. El nivel de inteligencia de Pablo. Pablo decía, bueno, es verdad, yo me imagino cómo le entro a esta gente. Los griegos. Y ve a un altar, fíjate el conocimiento de Pablo, la capacidad de coger, interpretar, comprender y llevar y generar un discurso, un delivery basado en la palabra. Y dice, pues espérate, a este Dios no conocido que ustedes adoran, de ese les vengo a hablar. Eso no lo hubiese podido hacer otro discípulo, por Pero eso esa tarea le fue dada a Pablo. Hay algo Impresionante. importante que hay que resaltar aquí. Pablo nació con ese coefficiente intelectual, porque eso Sí, es Sí, real. para sí, nada. sí, sí, El sí. resumen de Pablo era impresionante. Exactamente, pero hay que ¿Verdad? reconocer El algo, que doctor cuando es Pablo una cosa comienza increíble. ser seguidor de Jesucristo, tuvo unas transformaciones, etcétera, Claro. se sometió a obediencia, luego después 3 entonces, años. que viene que esa sabiduría Claro. que viene a través Bueno, de la el palabra. arrebatamiento solamente se le fue revelado a Pablo. Claro. Y la capacidad intelectual no podemos demonizarla. Y esa sabiduría él la Sí, podía sabiduría. utilizar a través Seguro. de ese conocimiento. Sí. Claro, porque ese conocimiento eso era un privilegio. La sabiduría es el uso correcto del El conocimiento. uso correcto del conocimiento. Esa es la correcto. división perfecta, Robert. No había que añadir más ahí. Sí. Pero ciertamente la gente tiene conocimiento, ese conocimiento tienes que transferirlo a entendimiento y ese Correcto. entendimiento convertirlo en sabiduría. Ahora, no podemos demonizar el intelecto. De hecho, la Biblia en muchas expresiones, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, en todo el texto bíblico dice escudriña. Cuando tú buscas la palabra escudriñar es que es estudiar. Es estudiar. De hecho, lo más que Jesús hacía era enseñar. Era enseñar con una estructura académica. Era un maestro. Era un realmente. maestro. O sea, por lo tanto, el Por eso intelecto- muchas veces le decían rabí. Claro. Porque realmente, aunque sabíamos lo que era, pero la función Sí, fue de enseñar, total. preparar, capacitar. Totalmente. Ahora, una cosa es dar información y una cosa es discipular. ¿Qué pasa? Cuando Pablo comenzó a dar información, por eso es que este versículo lo demonizan, Robert. En un momento Pablo mismo dice en el texto bíblico, entendí que no podía venir con letras o palabras, sino que tengo que ahora venir con el poder de Dios. Pero la gente ha malinterpretado el texto. No es que Pablo ahora dijo, no podemos tener ya conocimiento, esto es el intelectual. No. Lo que Pablo está diciendo es que te enfocaste mucho en dar información. Y no te enfocaste En en la raíz. discipular en la base. raíz. O sea, ¿qué pasa? Una cosa es dar información. Tú has visto personas que se paran en un altar y dan información y tú dices, Nice. pero cool, pero no pasó nada. Y la puedo usar para muchas cosas. Pero Pablo se le olvidó que él no daba información. Él daba revelación y él discipulaba gente. Por eso que dijo, el poder de Dios. Pero el poder de Dios no está solamente hablando de milagros, manifestaciones, ¿verdad? Solamente tú hablas en lenguas, tu manifiesto espiritual, tu oración, etcétera, que creemos en eso. No es eso nada más. La gente malinterpreta el texto. Pablo lo que está diciendo es que ya no puedo dar solamente información, porque fue para allá y con información no pasó nada. Y dijo, no, ahora tengo que venir con el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? El poder de Dios es esa capacidad mental completamente, todo su esplendor. Es la sabiduría, vertir el conocimiento de Dios, discipular, y es diferente. Por eso que el estímulo intelectual no podemos menospreciarlo. Los pastores, los líderes eclesiásticos, tenemos que estudiar lo más Se que pueda. menosprecia mucho, ¿verdad? No, tenemos que estudiar. Lindo, De hecho, wow. la sociedad a mí me Puntos importantes aquí. entristece porque creen que los creyentes, los cristianos, somos menos intelectuales que el mundo. Porque muchas veces menosprecian que estudiáramos. Porque si estudiábamos mucho, pues nos llevaba Satanás. Porque nos convertíamos en una persona Cierto. muy raciocinio. Eso es Cierto. la verdad, yo me crié toda mi vida en esto. Y la escuchaba realidad mucho- es que entre más estudia, más comprende las escrituras. No, claro. Yo claro. yo empecé el a corazón buscar- es lo que hay que cuidar. Sí, Decía el corazón algo hay que que cuidar. usted me acaba de eran decir algo fáciles de ahorita. manipular. Sí, Sí, ¿no? sí, Y usted sí. me acaba de decir algo ahorita y nosotros lo empezamos a hacer hace pocos meses, si usted supiera. Nosotros concebimos la Biblia, leemos la Biblia en castellano, Ujú. pero ese no fue el idioma original. Complicado, sí. Es decir, que Ese ejercicio es difícil. desde que empezamos a buscar el hebreo o el griego, Strong. es totalmente Sí, la otra exégesis, cosa. el tema de Entonces, exégesis es importante. Porque lo que queremos buscar, bueno, dice, ¿qué dice la Biblia, verdad? Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras y entre más busca, más se te será dado. De hecho, lo único que tú puedes pedir y se te será otorgado es la sabiduría. A mí me interesa porque Jesús Me dijo un gusta. momento dado,
cuando estudien, le dice a tus discípulos, estoy parafraseando, ok, por si acaso alguno se ofende. Por si acaso, tengo texto, pero por si acaso. Cuando estudies la Biblia, cuando vayas a hablar, le dice a tus discípulos, no tengan miedo porque el Espíritu Santo les dará. O sea, porque es interesante porque al final del día, cuando tú estudias la Biblia y tú te vas a oración y tú estás escudriñando ahí profundo, el Espíritu Santo dice, espérate, este hombre quiere escudriñarme, deja revelarle. Revelación. O sea, ahí, porque el Espíritu Santo es el que se encarga, pesando los corazones, de revelar. O sea, como tú estás leyendo la Biblia, tú dices, wow, esto me ministró a mí. Espérese, doctor, ahora me viene algo a la mente, gracias, Señor. Pablo tenía el conocimiento. Pablo venía de una escuela sólida. Venía de estar ahí. Está a los pies de judaizado. Gamaliel, se lo sabía todo. Lo que no tenía era la revelación. No, eso era. Por eso es que Dios coge a Pablo, porque el corazón de Pablo era un corazón irreprensible. Pablo literalmente pensaba, por el amor a Dios, basado en el primer mandamiento, que esta gente estaba blasfemando. No. Pero pregúntale a Nicodemo. O sea, Nicodemo le tuvo que pedir una conversación privada a Jesús. O sea, Nicodemo estaba tan turbado, los historiadores dicen, los grandes teólogos, que estaba tan turbado Nicodemo. De hecho, hay libros escritos por él, ¿verdad? Obviamente tenemos la palabra de Dios que es irreprensible, está completa, pero hay libros textuales históricos que cuando uno lee y busca esta historia más allá. Son libros históricos. Dice que Nicodemo tuvo que estudiar a profundidad la vida porque estaba confundido. Porque Nicodemo todo lo que había estudiado se había roto. Y cuando le dicen, tiene que pero los Nicodemo, hay un libro histórico de Nicodemo que se estudia, ¿verdad? En las escuelas de teología, que Nicodemo en un momento dado dice, una expresión de los grandes historiadores dice que Nicodemo dijo, pero es que Isaías siempre lo dijo, ¿por qué nadie lo vio? O sea, porque todo estaba ahí. O sea, y le faltaba revelación. No tenía, pero estaba en su cara. O sea, como muchas cosas en pero nuestra la vida, revelación sin escudriñar, sin inteligencia, sin un estudiar, corazón no hay listo. nada. Si un corazón listo, Espíritu Santo no puede revelar. No puede. Espíritu Santo, por eso que Jesús dijo, yo le enseño en parábolas, pero dice la Biblia, literalmente Jesús dijo, los secretos del reino de Dios, los misterios serán guardados. Y yo tengo la respuesta para eso. En Cuba, de donde yo vengo, el Partido Comunista les enseñó la Biblia a cada persona, entre ellos a mi papá, para que salieran a discutir con los cristianos. Es cierto que la Biblia es un libro histórico, pero se quedaron solo ahí. Por eso no entendían nada. No entendían nada porque tenían la letra, pero no tenían la revelación. Y eran años de estudio, estaban perdidos. Cuando pero Pablo es el quiso... único libro. Es el único libro que necesita la intervención del Espíritu Pero por Santo supuesto, pero si vas a más allá, es el único libro que con 2500 años de diferencia, el primero no vivió con el último. Nunca se contradice. Ahí tú tienes que ver que hay varios escritores, pero un solo autor. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No queremos irnos del liderazgo, es que esto es otra cosa. Eso es lo bueno de no tener estructura. Ahora, pero mira el último y resumo. Vamos a escuchar esto. No resuma. Lo que le dé Dios, dígalo, por favor, no resuma. Pero mira nada. este modelo de liderazgo transformacional. ¿Cómo transformamos gente? Influencia individual con la gente. Lo vimos, lograr capacidad, conocer uno a uno, cada oveja conocerla. Segundo, motivar, inspirar con tu hacer, pero que la gente te vea, no tan solamente inspirado de un púlpito, sino que la gente vea que quieres compartirlo. Lead by example, pero al mismo tiempo voy a compartirlo. Tercero, el intelecto. Eso lo vimos, creo que esto entendimos que no podemos menospreciarlo. Dios dio el intelecto. El cerebro está ahí, como decían los abuelitos, no es para adorno, es por usarlo. Y cuarto, me gusta, consideración individual. Y eso se llama empatía. La empatía de Jesús fue tal que... Y es muy diferente a la simpatía. No, muy diferente. La empatía de Jesús fue tal que cuando su amigo murió, tuvo que hasta llorar. Se conmovió. Se conmovió tanto que dijo, este va a ser mi último milagro. Resucita. ¿Cuál fue ese amigo? Sal fuera. ¿Cuál fue ese Lázaro, amigo? sal fuera. Lázaro. Wow, Sal fuera. Remuevan la piedra. Sal fuera. O sea, imagínate que cuando él explica textos antes que una oveja escucha la voz del pastor, ¿por qué Lázaro salió? Porque Lázaro era una oveja. Lázaro supo ser amigo de Jesús, pero también oveja. Lo que no sabe diferenciar muchos líderes. Muchos líderes creen que tú no te puedes hacer amigo de nadie. Lo que pasa es que tienes que tener madurez intelectual. Porque Lázaro era un gran amigo, pero también era su discípulo. Por eso que cuando Jesús llamó a Lázaro, salió fuera. Porque la única persona que podía salir fuera y escuchar la voz del padre o el pastor era ¿qué? Una oveja. Es que yo creo que para hacer realmente para crear ese tipo de empatía, para llegar a sentir empatía por alguien, para querer añadir valor realmente desde el corazón, tiene que haber un cierto grado de amistad. Tiene que haber. Y la amistad, la gente piensa que es
esto demonizado, salir juntos, comer juntos juntos, y, no y necesariamente. guardarse los pecados, guardarse los secretos. No hablamos de eso, porque es una amistad dañina, by the way. Una amistad verdadera es el que te dice y te lleva por el camino correcto. El proverbista El dijo que un gran se amigo. preocupa más allá del trabajo, qué está pasando, Salomón tu dijo familia. que un cómo gran está. amigo te lleva a la sabiduría, no a la maldición, ¿verdad? Y eso es la diferencia. Pero eso bello de Jesús, como la empatía que tuvo de saber ser un pastor, pero también saber cuándo ser un amigo. Por eso es que Marta y María le reclamaron, tú no estabas aquí, tu mejor amigo. O sea, cómo Jesús, siendo Jesús, supo ser gran amigo, y los historiadores lo dicen, un gran amigo, pero también un gran Y orden pastor de maestro. prioridad, eso es interesante porque Jesús no deja lo que está haciendo para ir allí. Buen punto, no lo dejó. De hecho, le Dijo, dijo, este es mi trabajo ahora. De lo otro le lo dijo a resuelvo sus después. discípulos, pero llegaste tarde. No, es que estaba en la comienda. Permiso. O sea, esto va a glorificar al Padre, dice él. Y también se lo dice a la madre cuando él le dice, no, pero espérate, en los negocios de mi padre tengo que estar. Y mira el regalo que le da a su mejor amigo. El último milagro y una resurrección. De hecho, ahí fue que comenzó todo el proceso. Porque imagínate tú, un hombre resucitando muerto, ahí fue que comenzó el escándalo. Dice la Biblia que comenzó el escándalo. Porque obviamente un hombre resucitando muerto, complicado. Recuerden que el milagro de la niña fue secreto. Los historiadores Este dicen, fue en público. Este fue en público. O sea, ahí, fíjate el regalo que le dio a su amigo. Tranquilo que tu muerte va a ser glorificada. Es impresionante. Así que nosotros... Es decir, que fue la primera resurrección pública de Jesús. Sí. De hecho, ahí comenzó el escándalo, como dicen los historiadores. Es la palabra que se usa, comenzó el escándalo. Y ciertamente Jesús les regala eso a su amigo. Por eso que los pastores, los que somos líderes, gerentes, empresarios, tenemos que ser gerentes, empresarios, líderes, pero tenemos que ser amigos con la gente. De hecho, proverbista, ¿verdad? Me gusta la escuela de Sapiens, me encanta. La escuela de Sapiens dice en sus textos de... Conocimiento, sabiduría. Claro, Wow. Sapiens dice, el que seas amigo, tú tienes que hacerte amigo. O sea, sé amigo. Porque la iglesia tenemos que ser amigos. Cierto. Grupos de amistad, hacer amigos. O sea, porque muchas veces queremos ser primero que sea tu discípulo, se convierta. Hazte amigo primero de la gente. Es que no podemos añadir valor si no somos amigos, No. porque no conocemos la necesidad, no sentimos, no nos duele. No es solo saber Y que es le bien duele a la importante persona. aclararlo. A Jesús le dolió la muerte de Lázaro. Busca, a ti te estudias, Robert. Búscate el texto original cuando los religiosos de ese tiempo le dieron a Jesús. Es que el texto dice, él es amigo de publicanos. Qué lindo. La gente se va el texto. La gente se le va la palabra amigo. Espérate, ¿por qué los religiosos no dijeron, él es maestro de publicano, él es el... No, dijo, él es amigo. Porque Jesús, antes de convertirlos en tus discípulos, sabía también ser amigo. Impresionante. Y lo interesante de esto es lo que usted siempre dice, que la gente siempre dice que un líder no puede ser amigo de los demás. Es un error, porque el fundamento básico del liderazgo, si tú buscas los 5 escalones exactos de John Maxwell, el único que ha alcanzado el último, que ha trascendido en la historia aún sin estar presente físicamente, es Jesús. ¿Verdad? Que un amigo, la gente y la sociedad, etimológicamente se ha mal interpretado. Este amigo que se convierte en una persona de sobreconfianza, eso era lo el que quería concepto hablar. se ha Eso era lo que- manipulado. es Pero una correcto. amistad No es eso. bíblica, una amistad, de hecho, no solamente bíblica, científica, correcta, Correcto. es una amistad Saludable. íntima, saludable, una amistad correcto. que te va a corregir, te va a llevar a lo que es. No es juntilla. No. No es juntilla. Eso no es un Sí, grupito, eso no un es- subgrupo no, cultural. no. Un amigo es un amigo. Por eso es que la definición de amigo yo creo que es otro tema que, o sea, es diferente, ¿verdad? Cuando tú disipulas, pero primero eres amigo. Este es amigo de publicano. No le dijo que era su pastor ni su maestro. Es su amigo. Eso es lo que le ofendió. Él le ofendió que era amigo de publicanos y pecadores. Es decir, que la parte que usted deja para el final es la parte del comienzo. Es comienzo. Todo. La realidad es que cuando tú lideras personas y cuando tú quieres tener un liderazgo multiplicador, pero un liderazgo generacional, que es distinto, tú comienzas teniendo un liderazgo multiplicador, eso está en Génesis, es un mandato de Dios, multiplicarte, está en Mateo. Ciertamente es para que te multiplique en generaciones. Y vamos al texto de Pablo, Timoteo. Lo que te enseñé a ti, enséñaselo a fieles y esos fieles que se lo enseñen a otros. 4 generaciones. Que en la Pablo no iba a estar. No. O sea, Pablo estaba anticipando a Timoteo. Más vale. De hecho, fue su último libro. Wow. Escuche bien, fue el último libro escrito. Ese libro se escribió en la cárcel. Es decir, que Pablo le estaba delegando. Después en el texto bíblico, él le da 3 ejemplos de un atleta, de un soldado y de un agricultor. Sobre liderazgo. O sea, él le da 3 ejemplos. Porque él está a punto de morir y dice,
le delego todo lo que tengo en mi vida. A mí me da risa porque Pablo lleva más explícitamente a nosotros los mortales lo que Jesús deja en Mateo 28, del 18 al 20. Ite a ser discípulo a todas las naciones. Pero si esto no lo puedes entender, porque ite a ser discípulos quiere decir ite a ser discípulos, que esos discípulos hagan otros discípulos. Pues no lo entendiste, pues yo te voy a dar a este hombre para que te lo dé, como dicen aquí, en arroz y habichuela, masticado. Total. Es decir, porque la realidad es que Pablo coge ese ¿verdad? La gran comisión y se la da masticada a Timoteo. Claro. Así de que, hecho, Pablo recorre más de 17,000 kilómetros. Sí. Y de hecho, tuvo un ministerio corto. Interesante. Comenzó a los 40 y pico años y casi dice que murió a los 50 y pico. Sí, porque acuérdate que Pablo es contemporáneo con Jesús. Pablo nace aproximadamente del 5 al 10 después de Cristo en lo que hoy es Turquía. Es decir, su encuentro viene siendo de los 23 a los 27 con Jesús. Y la gente ya ahora quiere comenzar bien temprano y nada, es otro tema. Y Pablo en 10 años hizo lo que no hemos hecho quizás aquí en 30 o 40. Y Jesús en 3 hizo lo que no hemos hecho quizás en 20 años de ministerio. Así que al final liderazgo es conectar con la gente, relaciones emocionales, pero también influencia en el hacer y en el hablar. ¿Tú quieres decir que Jesús y Pablo maximizaron el tiempo mucho mejor de lo que maximizamos nosotros? Sí, todos los días. Pero por unas cosas particulares que no tenemos el tiempo. No lo tenemos. Así que bueno, ya terminamos. Por favor, doctor, cualquiera que quiera, ¿verdad?, llamarlo para dar charlas de liderazgo, que aparte de todo lo demás, ¿verdad?, también charlas de liderazgo, que es tan necesario porque muchas de las iglesias, no solo las iglesias, las compañías, los centros de trabajo colapsan por escasez o un liderazgo porque queremos ser jefes en lugar de líderes, porque no entendemos que si no damos o añadimos valor a la vida de la gente, colapsa, muere. Con nosotros muere la visión. Cierto. Es decir, y no se convierte en algo que transforme vidas, no solo a nivel empresarial, sino a nivel de casa, a nivel de hogares, a nivel eclesiástico, a nivel... Y entonces primero muere el mandamiento de la Gran Comisión, que es aplicable a todo. Cualquier persona que quiera localizarlo, por favor, se los recomiendo. La certificación de neurociencia aplicada a la teología, hemos sacado mucho. Mucho de lo que hablamos aquí viene de ahí. Lo cogemos, lo llevamos, lo transformamos a nuestro lenguaje, pero viene de ahí el conocimiento de entender el cerebro, pero no solo lo que él explica allí, no es solo entender el cerebro y cómo se aplica la palabra. Es decir, por favor, ¿cómo lo localizan? Todas las redes sociales he aprendido, ¿verdad?, con mis hijos y mis mentores. Síganme en YouTube, Instagram, Facebook. Mira, ¿verdad? hemos hecho algo bueno con eso. Definitivo. En todas las redes sociales estoy allí, Dr. Isaac Esquilín, me pueden conseguir con mucho gusto y ahí les atiendo, escribo un mensaje y ahí mi equipo lo ayuda. Así que Dios les bendiga, por favor, pendiente a esta serie de 2 programas con el Dr. Isaac Esquilín, donde aprenderán no solo sobre la Biblia y el cerebro, sino cómo ser un mejor líder desde su hogar para después poder multiplicarlo a otras ramas. Dios le bendiga, pendiente a Cerebro Renovado. Dios te bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.